El uso de la palabra sionista como insulto es algo que maneja mucho la izquierda fascista, especialmente latinoamericana. Lo usan como insulto, pero en realidad son actos de antisemitismo. La comunidad internacional se corrompe, liderada por un secretario general, en este caso de la ONU. Cuando el antisemitismo viene desde el Estado, el peligro para las minorías es mayor. Esto es Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Un diálogo sobre cómo el Holocausto puede llegar a repetirse y cómo evitarlo. Con la conducción de Sami Eppel. Y ahora las noticias que nos deben poner en alerta esta semana. Hola, les habla Sami Eppel. Las Naciones Unidas votó a favor de nuevos derechos y privilegios para Palestina y solicitó al Consejo de Seguridad que reconsidere la solicitud de que Palestina se convierta en el miembro 194 de las Naciones Unidas. La resolución fue aprobada con 143 votos a favor. Solamente votaron en contra 9 países, incluidos Estados Unidos y Argentina. Con esta votación, la Organización de las Naciones Unidas técnicamente premian las acciones de un grupo terrorista, otorgándole mayor estatus a Palestina. Pronto, violadores y carniceros estarán dando discursos en las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional continúa sus deliberaciones sobre los posibles crímenes de guerra que supuestamente ha cometido Israel. Egipto se ha sumado a la demanda de Sudáfrica. Según algunos expertos, el caso tiene un claro sesgo anti-israelí. También puede traer consecuencias impredecibles. Siguiendo con el alboroto callejero mundial, las organizaciones antisemitas organizaron todo tipo de protestas contra la cantante israelí Eden Golan en el marco del más reciente festival de Eurovisión. Evidentemente, ser israelí aún en un festival musical parece razón suficiente para protestar. Interesante que una comunidad con tantos artistas gay y trans vayan en contra del único país en todo Medio Oriente que permite y protege a sus minorías LGBT. Pronto veremos qué tal les va haciendo el festival en Gaza. Bienvenidos a una edición de Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Nuestro invitado de hoy es el doctor Eduardo Kohn, diplomado en Diplomacia de Derecho, director para América Latina de B'nai B'rith, expositor y conferencista sobre antisemitismo. El doctor Kohn es escritor y columnista del diario El País de Uruguay. Es un invitado frecuente, casi permanente, en Radio High de Argentina y el Semanario Hebreo de Uruguay. Bienvenido, Eduardo. El mismo speaker de la Cámara de Representantes del Congreso americano, Mike Johnson, declaró que ve paralelismos entre lo que ocurre hoy en día en los campus universitarios y las universidades alemanas de los años 30. Eduardo, tú eres un experto en estos temas y hace poco publicaste un escrito titulado Holocausto Ideológico. ¿Nos puedes ayudar a entender? Adelante. Bueno, primero, muchas gracias, mucho gusto de estar contigo, Sami. Bueno, sin duda, cuando nosotros publicamos este escrito en el diario El País, es porque en Uruguay había pasado un hecho muy grave que no tenía antecedentes en cuanto a que pasara algo similar. Un docente uruguayo-israelí, o sea, nació en Uruguay, hace 40 años emigró a Israel, es un docente universitario, académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tenía un contrato con la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, todo estoy hablando de una institución de enseñanza pública, no privada, para dar un curso de 2 o 3 clases sobre laicismo, absolutamente nada que ver con ningún conflicto de nada. Sin embargo, fue cancelado
postergado por presión de estudiantes de la Facultad de Humanidades porque consideraron que era sionista, o sea, usaron el término sionista como insulto, y porque hacía apología del genocidio en Gaza. Dieron por sentado que en Gaza hay un genocidio. ¿Es grave que los estudiantes hayan hecho eso? Sí, sin duda, pero mucho más grave que la universidad haya aceptado, haya hecho la cancelación y una semana después haya tratado de disimularlo diciendo que lo había postergado. Cuando se miente 2 veces, ya la mentira se convierte en delito. Entonces, nosotros en esa columna lo que tratamos de mostrar es de que Martin Heidegger fue un filósofo muy reconocido en Alemania. En su época, murió recién en 1976, pero fue un miembro con carné y con insignia y con cargos en el partido nazi porque estaba convencido que el futuro de la civilización estaba en manos de una visión como la de Hitler. Y lo sostuvo y fue el rector de la Universidad de Friburgo y por supuesto expulsó profesores judíos, prohibió entrada a estudiantes judíos, que era lo que sucedía en Alemania en 1933. Bueno, lo que pasó en Uruguay parece un paralelismo repugnante, pero cierto, de algo similar. Y eso se está dando en el resto del mundo. O sea, en Alemania, ¿por qué no dejaban entrar a los judíos a las universidades cuando asume el nazismo? Bueno, por la ideología nazi de la persecución antisemita. ¿Por qué cancelaron a un profesor israelí, uruguayo-israelí, en la Facultad de Humanidades para dar un curso que no tiene, insisto, nada que ver con otra cosa que filosofía? Por ser judío. El uso de la palabra sionista como insulto es algo que maneja mucho la izquierda fascista, especialmente latinoamericana, tratando de distorsionar su sentimiento antisemita profundo y su militancia antisemita de muchos años y que ahora, bueno, ha salido con esto a la luz. En realidad, no es que no sepan que el sionismo es un movimiento político, que es el movimiento de liberación del pueblo judío, que obviamente no es un adjetivo, sino un objetivo político y que hay sionistas de derecha, de izquierda y de centro, lo usan como insulto, pero en realidad son actos de antisemitismo. Y eso que yo marqué acá en Uruguay podría marcarse perfectamente en las universidades de Estados Unidos, en las universidades de Europa y en otras universidades de Latinoamérica. Entonces nos estamos enfrentando, Eduardo, a una corriente anticivilizatoria. Sí, no hay ninguna duda, porque cuando el presidente de Colombia no solo compara a Israel con Hitler, o sea, compara a un país con un asesino, y lo repite más o menos 10 veces en menos de 2 semanas, y cuando se le dice, usted no puede comparar Auschwitz con Gaza, eso no es una blasfemia, eso simplemente es un delito lo que usted está haciendo. En Europa sería obviamente juzgado por un delito de negación de la Shoah. Y él dice, yo conozco perfectamente Auschwitz, y se repite. Y cuando el presidente de Brasil hace lo mismo y insulta la memoria de todos los asesinados en la Shoah y vuelve a usar la banalización del Holocausto, cuando el presidente de Chile utiliza los mismos mecanismos. Estamos hablando de 3 países con presidentes electos democráticamente. No estamos hablando de las dictaduras que se llaman de izquierda, pero en realidad son muy, muy fascistas, muy nazifascistas, como la de Cuba, Venezuela o Nicaragua. No. Cuando eso sucede, evidentemente toda la sociedad está en peligro, porque están distorsionando los valores mínimos de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y de los derechos humanos más elementales que puede tener la población. Entonces sí, yo creo que se empieza con los judíos, o sea, estos presidentes empiezan con los judíos, pero lo harían con cualquiera porque tienen una filosofía totalitaria y además se están amparando en algo muy grave, en la complicidad de la ONU. Cuando hace un mes una funcionaria de la ONU que estuvo en Israel con mucho coraje y logró hacer un informe muy duro sobre las violaciones, las aberraciones y violaciones a las mujeres judías cuando Hamas invadió Israel, y lo hizo en Israel y lo está haciendo con las que son rehenes, entregó ese informe al secretario general de Naciones Unidas, que era clarísimo. Y el secretario general dijo que no era un informe suficiente porque estaba hablando de un grupo armado donde no quedaba claro qué es lo que había pasado.
Bueno, cuando el secretario general de Naciones Unidas no se atreve a nombrar el nombre Hamás, no acepta algo que es evidente y que además fue filmado por Hamás, no dicho solo por la funcionaria, es que la comunidad internacional se corrompe, liderada por un secretario general, en este caso de la ONU, y se corrompe porque no reacciona y le dice, no señor, usted realmente lo que está haciendo es prácticamente un delito, porque usted está evidentemente borrando con la mano un hecho histórico que además está filmado. Entonces sí, yo creo que vamos por un camino profundamente negativo, porque el silencio, la complicidad y la indiferencia que hay en los países que tienen veto, y en algunos casos los países que tienen veto, como Rusia o China, son agresores de Israel todos los días y cómplices de Irán, bueno, creo que vamos por un camino muy, muy negativo, como tú mismo lo planteaste. Mira, Eduardo, estamos llegando aquí a la mitad de nuestra entrevista y es momento para nuestra sección que se llama El antisemita de la semana. Esta semana le toca a Marcelo Abdala. Marcelo Abdala recibe este dudoso honor siendo uno de los más poderosos sindicalistas uruguayos, de extrema izquierda por supuesto, que en su discurso del 1 de mayo arremetió contra Israel hablando del genocidio que Israel está conduciendo en connivencia con el imperialismo norteamericano. También exigió obviamente un alto al fuego inmediato, repitiendo las cifras infladas de Hamás con respecto a los muertos y heridos. Y por supuesto no nombró a Hamás el 7 de octubre ni a los secuestrados, cosa que también ha hecho el secretario general de la ONU, que no, como tú bien dijiste, no se ha atrevido a mencionar a Hamás todavía. Ahora bien, regresando a nuestra entrevista, te quiero preguntar sobre el tema de lo que es hoy en día en nuestras universidades, en nuestros centros de estudio, se llama la libertad académica y la libertad de expresión. La hemos visto en Estados Unidos aquí como ha sido pisoteada. Yo personalmente he estado en uno de estos campamentos en la ciudad de Washington. ¿Qué opinión te merece los estudiantes que están haciendo este tipo de manifestación, pero la están haciendo básicamente desde la ignorancia? Esto es muy preocupante, Eduardo, porque estamos hablando de estudiantes universitarios de universidades élite, supuestamente, y están haciendo manifestaciones basadas en la ignorancia. ¿Qué está pasando en el campus? Bueno, hace aproximadamente un mes, el rector de la Universidad Ort Uruguay, que es una universidad privada, como es la Universidad Ort, pero es muy prestigiosa, está muy bien catalogada no solo en América Latina, sino en el mundo, el prestigio Ort, evidentemente. El rector, una persona muy letrada y de muy profundos conocimientos, escribió un artículo, por supuesto, amargado y alarmado, diciendo que él es ingeniero, que él en su carrera académica siempre pensó que la meca, o por lo menos una de las mecas más que más anhelaría alcanzar, sería la palabra y el lugar Harvard. Porque claro, como que resume el sumum de lo que tú acabas de decir, conocimiento, sabiduría, libertad, y bueno, y después el prestigio de tener un título de una universidad así. Y veía con un profundo dolor cómo nos habíamos olvidado, primero, de que Harvard todavía en 1970, o sea, uno dice, bueno, sí, pasaron ya 50 años, sí, pero no es nada. 1970, la gran Harvard tenía números clausus para afrodescendientes y para judíos. Entonces, ese lugar paradigmático, como dijo él, ahora resulta que era centro de una dispersión amplísima de antisemitismo y la querían escudar, la intentaron escudar al principio,
en eso que tú mismo dijiste, la libertad de expresión. Pero hay un tema muy claro con la libertad de expresión en las universidades y en cualquier parte del mundo. Y no solo con la libertad de expresión, la libertad, punto. O sea, mi libertad termina donde empieza la tuya. O sea, no existe la libertad ilimitada. Es la libertad que da la democracia, de vivir en convivencia. Entonces, lo que estamos viendo en los campus de Estados Unidos, lo que vimos en los campus de Estados Unidos, porque ahora van a empezar los recesos y vamos a ver menos, es, como tú bien dijiste, grupos digitados por mercenarios para muchachos con enorme ignorancia, pero con mucho fervor antisemita, que lo traen evidentemente desde el corazón y desde su propia educación, probablemente familiar en muchos de los casos, porque el racismo y el antisemitismo no es un tema que se terminó en 1945 en ninguna parte del mundo, y que además lograron, por lo menos en la primera etapa, un silencio y una complicidad vergonzante de las autoridades, no solo de Harvard, sino de Columbia y de tantas otras, no voy a nombrar a todas. Alguno de los directores optó por irse corriendo, renunciando, diciendo de que no podía, no. Si es el rector de una universidad de ese prestigio, que además hace un culto al tema de la enseñanza de calidad, de nivel, y que además prepara futuros gobernantes, seamos realistas, lo que tiene que hacer es enfrentar a la ignorancia y a la intolerancia y ponerle coto, y no esperar 6 meses a llamar a las fuerzas del orden, porque prácticamente le van a destrozar hasta los edificios y no se va a poder dar clase. Creo que han sido estos meses, y pueden seguir siéndolo si no se le pone definitivamente coto, un tema vergonzante para el prestigio de lo que significan las universidades conocidas, prestigiosas, que están en primer lugar en el mundo, tanto en Estados Unidos como también en algunos países europeos. Y marcan además una tendencia de una especie de abrir el grifo a la libertad de poder ser no solo antisemita, sino ser racista, discriminatorio, xenófobo, y en democracia alguien diga eso es libertad de expresión, y en base a eso se cometan ataques, atentados físicos, agresiones, violencia verbal, se inunden las redes de antisemitismo, y eso todo lo vimos, porque han habido heridos, han habido lesionados, y no han habido más tragedias, porque bueno, por ahora aparentemente no sé cómo se han podido evitar, pero estamos al borde si no se pone el límite. Qué buena reseña nos has dado sobre lo que está ocurriendo. Ahora, regresando un poco hacia América Latina, ¿qué crees tú que está pasando o qué ves que está pasando? ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué está pasando en las universidades buenas, digamos? Cada país en Latinoamérica tiene buenas universidades. ¿Qué está pasando en nuestras universidades con respecto a esto? ¿Viene un contagio de lo que ocurrió en Estados Unidos y Europa o ese contagio ya ocurrió? El contagio está ocurriendo, pero con un agravante. El antisemitismo rampante y violento que, digamos, abarca al mundo entero a partir de la masacre de Hamás, el del 7 de octubre, no tiene en la mayoría o prácticamente todos los países de Europa y en Estados Unidos mismo, no es un antisemitismo de Estado. No es que los presidentes o primeros ministros o quien sea de esos países están incitando al odio. Al contrario, están tratando en la medida de sus posibilidades, en algunos casos con mucha debilidad, de que se cumplan las leyes y de que no sucedan hechos de violencia, de discriminación, de racismo, de antisemitismo, etc. Creo que en América Latina tenemos un problema que yo ya insinué en alguna otra respuesta, y es el antisemitismo de Estado. Cuando los presidentes de los países incitan al odio de una manera desaforada, completamente desmedida, cuando son capaces de comparar al único Estado democrático que hay en el Medio Oriente y decirle que es igual que el nazismo, o comparar a un gobernante elegido democráticamente en Israel con Hitler en lugar de ocuparse de los verdaderos Hitler de hoy en día, como en el caso de Irán, cuando eso hacen gobernantes que han sido electos, hay que reconocerlo, entonces el antisemitismo viene desde el Estado, la incitación al odio viene desde el Estado. Eso es
digamos, la discusión muy fuerte que estamos teniendo acá en Uruguay en esta última semana, cuando estamos diciendo qué hace, estamos reclamando al Estado, no solo al gobierno, al Estado, a los partidos políticos, a las autoridades universitarias, o sea, a la academia, a los propios sindicatos que también son muy antisemitas. Estamos diciendo, bueno, ¿dónde está su responsabilidad de estar todo el tiempo incitando al odio, cuando la persona que tú mencionaste acá el 1 de mayo, en el medio de un acto que es del Día de los Trabajadores, empieza con una forma desaforada que parece que sus ojos se salieran de las órbitas a hablar del genocidio en Gaza? ¿Cuál es el objetivo que está persiguiendo? ¿De que se levante la gente en el acto y empiece a buscar gente judía para agredir? Bueno, eso ya está empezando a pasar en nuestros países. Sabemos perfectamente que en Chile agresiones físicas hay, y hay bastantes, y si no hay peores, es por lo que yo digo, por nuestra autoseguridad y porque todavía hay algunos ministerios del interior que están tratando de que esto no pase a mayores. Si no lo hay en forma desbordada en Brasil, es porque el brasileño en general, el ciudadano brasileño, no le ha parecido muy lógico la locura de Lula de hacer esas comparaciones nefastas. Pero en Colombia puede pasar en cualquier momento, y acá en Uruguay ya también está pasando. Ya han habido agresiones, ya hay amenazas, ya hay continuamente insultos, etcétera. O sea, cuando el antisemitismo viene desde el Estado, y eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica, el peligro para las minorías es mayor. Y hoy las comunidades judías en América Latina tienen esa sensación y situación de peligro, salvo en 2 países en este momento, donde el peligro está, que es en Argentina, pero ahí no hay nada desde el Estado, al contrario, el Estado evidentemente actúa y reprime como corresponde reprimir un delito, pero igual el peligro está porque el contagio está latente y el antisemitismo no se va a ir de Argentina porque cambie un gobierno, pero no es de Estado. Y tampoco lo hay en Paraguay y tampoco lo hay en Panamá. Pero ¿cuántos países estamos contando? Entonces creo que ese es un enorme peligro para América Latina, porque no es que nunca pasó nada. En Uruguay hace 8 años, no hace tanto, apenas 8 años, gobernando el Frente Amplio, y también por incitación al odio, porque en el 2014, en la guerra que hubo en ese momento, donde Hamás volvió a agredir a Israel, Israel se defendió, y en medio de esa guerra, desde el Estado uruguayo, desde el gobierno uruguayo de entonces, se dijo que Israel estaba cometiendo un genocidio. ¿Por qué se dijo eso? Para copiar a Lula, que ya lo decía entonces, que generó violencia, que generó agresiones, que generó amenazas. Y 1 año y medio después, alguien sintió un llamado de Alá, un profesor de primaria, en una ciudad a 70 kilómetros de Montevideo fue y asesinó a cuchilladas a David Frem, un comerciante judío que era muy querido en la zona. Entonces ya tenemos el antecedente y desgraciadamente lo tenemos acá. Entonces hoy creo que es muy peligroso la situación en Latinoamérica y es muy peligrosa para las comunidades judías, no tengo ninguna duda. Tengo aquí una noticia que te quiero comentar rápidamente, porque tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, aunque esto está pasando es en Canadá, supuestamente un país de primer mundo, democrático, resulta que el ex ministro de Justicia de Canadá, Irving Cotler, muy reconocido mundialmente como un experto en leyes, experto en cuestiones internacionales, él tiene que vivir en Canadá, en su propio país, con permanente protección policial debido a las amenazas islamistas que ha recibido. O sea, su país lo tiene que proteger de los que lo están amenazando. Se parece algo a lo que tú estás relatando, aunque no sé si los países latinoamericanos están actuando de la misma manera, protegiendo a sus propias comunidades o a sus propios dirigentes judíos. ¿Tienes algún comentario para terminar esta sección, Eduardo? Sí, por supuesto. Primero, la verdad, me duele mucho que esto le pase a un amigo personal, a quien no solo respetamos muchísimo, sino queremos muchísimo, como Irving Cotler, y que eso suceda en un país como Canadá, donde también se ha dejado crecer ese tipo de amenazas. Esas amenazas llegan porque las pueden hacer.
Ahora tienen que protegerlo. No se debería haber llegado a tanto, y menos con las posibilidades que tiene una democracia como la canadiense. Y en cuanto al resto de los países de América Latina, sí, no hay ninguna duda que los ministerios del Interior tratan de salvaguardar la vida de todos los ciudadanos, y en particular, en este caso, de las comunidades judías perseguidas. Pero vuelvo a insistir con lo mismo. Si el antisemitismo llega desde el Estado, los ministerios del Interior respectivos de cada país no se sienten, no solo con la obligación, aunque crean que la tienen, sino que se sienten constreñidos a hacerlo. Porque si tenemos un presidente de un país que dice que los judíos y el Estado de Israel son lo mismo que Hitler, bueno, evidentemente está poniendo en peligro a toda la comunidad, pero lo está marcando desde lo más alto. Por lo tanto, yo creo lo que dije anteriormente, el peligro está latente y es inminente, sin ninguna duda es inminente. Eduardo, muchísimas gracias y los invito la próxima semana para Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Les habló Sami Eppel. Dale like, comenta y suscríbete a Ecos de la Historia, el próximo Holocausto, en tu plataforma favorita. Este podcast es producido por Daniel Benaim y Sami Eppel, con el apoyo de ISCAP, Hatzada Sheni y Comunidad Judía Iberoamericana. Editado y mezclado en LDS Media, Miami.